¿para qué están las empresas? ¿Cuál es el objetivo último? Me di cuenta de que de alguna manera había una tendencia a nivel mundial donde empleados, inversionistas, clientes le estaban exigiendo a la empresa un rol diferente y que de alguna manera desde cada uno de estos puntos, como interlocutores de la empresa, le estaban exigiendo cosas diferentes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Soy Tomás Sánchez y estoy con Daniel San Martín para conversar cómo los fenómenos del planeta le están dando forma a nuestra sociedad. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás, muy contento esta semana, partiendo el año con mucho trabajo y muchos proyectos, pero se nos viene un año interesante, mucho futuro transcurriendo frente a nosotros, Tomás. Así que vamos por este capítulo, vamos por mostrarle, contarle a la gente cómo los temas avanzan. Oye, estáis hoy día muy de analista internacional con ese fondo del mundo del Atlas, con el planeta completo, Sí, ¿ah? para la gente que solo nos escucha, también nos puede ver en YouTube y efectivamente hoy día decidí tener este fondo con el mundo, ese mundo que analizamos con tantas ganas y con tanta fascinación. Así que fondo nuevo, veamos cómo va. Estamos desde Suiza hoy día. ¿Tú seguís en Chile? Yo sigo en Chile, mucho calor, por suerte disfrutando acá del calor, pero ya me queda poco tiempo, un par de semanas ya estoy volando a Londres de vuelta. Oye, Daniel, me hiciste una propuesta indecente hoy día. ¿De qué vamos a hablar? Porque parece que no quieres hablar de noticias. Mira, la verdad que en nuestro ánimo siempre innovador de este podcast, estuvimos mirando qué noticias hubo y la verdad que no encontramos tantas noticias interesantes y dijimos, ¿por qué no nos dedicamos a discutir un tema en particular, un tema que sea interesante, que esté en el tipo de temas que a nuestros auditores les gustan? Y pensamos conversar un tema donde Tomás Sánchez es un gran experto. No solo eso, sino que Tomás Sánchez escribió un libro al respecto y que tiene que ver con el rol de la empresa en el mundo actual. Y es un tema interesante porque la verdad que no hay un gran consenso. Acá mi ánimo, Tomás nos va a contar cuál es su punto, cuál es su propuesta, qué es lo que su libro dice. Y yo que me voy a dedicar, porque hay muchas partes del libro que yo leí, que lo encuentro fascinante y lo recomiendo, pero que no estoy de acuerdo. Ujú. Vamos a decir y vamos a poner razones por qué no estoy de acuerdo. Y creo que va a ser, o ojalá sea para nuestros auditores, fructífero esta discusión de cuál es el rol de una empresa en la sociedad. ¿Es solamente generar utilidad? ¿Es salvar al mundo? Entonces, vamos por ello. Vamos a hablar. Cuéntanos, Tomás, del libro, cuándo lo publicaste y cuál es tu gran tesis, cuál es tu punto, por qué hay algo que te motiva tanto que llega a escribir un libro. Mira, yo tengo que reconocer que incluso mi tesis yo mismo me la cuestiono a ratos y creo que es parte de lo interesante cuando uno es como bien honesto intelectualmente, de ser capaz de jugar, de cuestionarse, de analizar diferentes ángulos. Pero a ver, en breve, yo te diría que el libro hace un contrapunto a esta como tradición de los últimos 50 años, donde se dice la empresa está solamente para generar utilidades y nada más. De hecho, yo me acuerdo cuando terminé una de mis últimas clases de estudiar economía, tuvimos un profesor que nos hizo esta pregunta y nos dijo, oigan, ¿para qué están las empresas? ¿Cuál es el objetivo último? Y la verdad es que todos dimos, después de 5 años de estudiar economía, negocio, administración, una serie de respuestas sofisticadas y el profesor nos dijo, no, esto está para generar dinero y punto, nada más. Y la verdad es que todos nos quedamos como medio marcando ocupados. Y a mí me pasó que 10, 15 años después de haber salido de la universidad, hace, esto creo que fue 3 años atrás, me puse a reflexionar sobre lo mismo. De hecho, a raíz de que estaba ayudándote a ti, Daniel, a editar tu libro, y me puse a escribir sobre lo que sabía, que tenía que ver con, de alguna manera, las empresas. Me tocaba siempre trabajar muy cercano a ellas, y cuestioné esta tesis de que estaban hechas solamente para ganar dinero. Y me di cuenta de que de alguna manera había una tendencia a nivel mundial donde empleados, inversionistas, clientes le estaban exigiendo a la empresa un rol diferente y que de alguna manera desde cada uno de estos puntos, como interlocutores de la empresa, le estaban exigiendo cosas diferentes. Es decir, los clientes le pedían más consecuencia y le pedían que reflejaran los valores de esas personas. Los inversionistas le estaban empezando a exigir estándares ESG, ¿cierto? En términos de cuáles son sus indicadores ambientales, sociales, de gobernanza. Los empleados querían trabajar en lugares donde se sintieran a gusto y que de alguna manera tuvieran una ética similar a la de ellos. Y de repente dije, parece que esta tesis ya no se sostiene de manera tan simple y clara. Y por lo tanto, las empresas tienen un rol que trasciende solamente ganar dinero.
Mira, como hay se me olvidó quién lo dijo, pero hay una frase de un empresario brasilero muy buena que dice: "Todos necesitamos respirar para vivir, pero no vivimos para respirar". Y Perfecto. creo que es lo mismo. Es decir, toda empresa necesita ser rentable para sobrevivir. Es decir, es un indicador básico y esencial a la hora de construir y sostener una empresa. Es decir, una empresa literalmente no es sustentable si es que no es rentable, pero ese no necesariamente es el fin último de la empresa. Y aunque Sí, fuese, ojo, y aunque fuese uno de los fueses de los fines últimos, o sea, podríamos poner que sí, yo vivo para respirar y también para compartir con mis amigos, la empresa podría hacer lo mismo. Yo, yo como empresa necesito estar rentable, pero también quiero impactar de manera positiva a las pymes, por ejemplo. perfecto. Ahora, para poner contrapunto ahí, yo tengo dos argumentos en mente que puedo incluso yo compartir o no, pero que Ujú. son, creo yo, poderosos argumentos para debatir el punto. ¿Seguro? Y el primer argumento, primero hay que entender que alguien que dice que las empresas están para ganar dinero no es necesariamente una mala persona. Hay que como descaricaturizar ese argumento. El argumento de alguien que dijera, mira, las empresas están solamente para generar utilidad, podría decir, mira, en realidad lo que hay que hacer es que hay que separar los roles. Entonces una empresa tiene, por ejemplo, el ejemplo que se da, una empresa de agua potable. El gran rol de una empresa de agua potable es traer agua Ujú. limpia, de calidad, a todas las personas, a un precio razonable, etcétera. Y uno podría argumentar, no vale la pena que se distraiga, que utilice recursos, que se desenfoque y no vaya a su core business y se ponga a hacer escuelas o muchas obras que podemos estar de acuerdo que son necesarias y útiles para la sociedad, pero que en realidad a nivel global lo que nos conviene como sociedad es que la gente que hace bien repartir agua se centre en eso y la gente que hace escuelas para niños lo haga por su lado y financiamos con esas mismas utilidades tal vez, los mismos accionistas de la empresa pueden financiar una ONG u otra empresa y por lo tanto uno podría argumentar que en el total el mundo está mejor, tenemos agua más limpia y tenemos más escuelas. De hecho, creo que me diste un ejemplo muy bueno porque, de hecho, primero tengo sed, entonces cuando termine de responder esto, voy a tomar agua. Segundo, porque hecho en el libro, parte de lo que hago es no de legitimar, pero creo que el ejemplo que acabas de dar es efectivamente lo que no tienen que hacer las empresas. Es decir, creo que veo una tendencia donde de alguna manera la responsabilidad social empresarial como una actividad aledaña fuera del core business de la empresa es algo que debería ir en decadencia. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dijiste, esa empresa lo que mejor sabe hacer es entregarle agua limpia a sus comunidades. Y por lo tanto no debería estar dedicada a otras cosas, es decir, pastelero de sus pasteles. Es decir, esto de hacer caridad por el lado, no lo haga. Y si quiere hacer caridad, done plata directamente a alguien y esa es una decisión externa. De hecho, creo que es una decisión que deberían tomar los accionistas. Es decir, los accionistas, una vez que les llegó los dividendos, tienen que tomar su decisión filantrópica. Pero la empresa, como una organización, como un sistema generador de valor, debería abocarse a generar agua. ¿Bien? Ahora viene el punto. Esa empresa, si es que efectivamente dentro de su objetivo está servir de manera impecable a sus comunidades, se va a preocupar de tener la mejor agua posible, al mismo tiempo que es capaz de mantener ciertos estándares de rentabilidad que me permiten no sobreendeudarse, mantener ciertos rating crediticios que les permiten cuando necesitan endeudarse de buena forma, etcétera, etcétera. Que es diferente a que si solamente maximiza utilidades, probablemente va a bajar la calidad de su servicio, probablemente va a bajar la calidad de su agua, probablemente va a llegar hasta el borde, exactamente el borde de lo que la ley le permite en términos del criterio técnico para entregar su agua sin que falta la norma, sin que falta la licitación y por lo tanto no sería raro que se pueda ganar 2 puntos más de rentabilidad estrujando todo lo posible. Y todo lo que estamos diciendo es que en esa empresa probablemente muchas personas no les guste trabajar. Esa empresa de una u otra forma probablemente va a tener mayor cantidad de problemas con sus comunidades, lo que a su vez también le va a generar un problema, por decirlo así, de riesgo y eventualmente de rentabilidad. Y probablemente sus inversionistas no van a querer verse relacionados con una empresa que se nota o que la gente sabe que le está haciendo trampa a la comunidad, estirando el chicle y jugando en el límite de lo legal. Y te doy la palabra, pero volvamos al tema del límite de lo legal, que creo que es uno de los cambios de paradigma. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo no es que las empresas deban dedicarse a hacer un montón de obras benéficas y un montón de, sino que el valor que entregan, entregarlo realmente
digamos, no limitarse solo a lo legal o limitarse al mínimo mínimo que sus clientes esperan, sino que el producto, el valor que ellos entregan, hacerlo generar el mayor valor posible. Ese Mira, es básicamente tu argumento. claro, y lo voy a agarrar desde otro punto de vista. Es decir, esto tiene que ver con generar valor, ¿bien? Pero que el valor no necesariamente tiene que ser solamente el valor pecuniario, es decir, el dinero que se genera a los accionistas, sino que hay un valor intangible a la comunidad de entregarle buena agua potable, ¿cierto? Y, y ahí, si lo queremos, hay una rama en la economía o hay muchos economistas un poquito más New Age que siempre cuestionan de que dicen, oye, no puede ser de que solamente lo que tiene precio tiene valor. La clásica crítica de que un país produce todo lo que se vende y como que no generará valor más en la economía o en la sociedad, otras cosas. Y uno da el clásico ejemplo de todas las madres o todas las personas que generan cuidados en una sociedad, que le agregan muchísimo valor a una sociedad, pero no tiene precio. Y el ejemplo contrario es todos los fees que cobran por transacciones de derivados de petróleo, que probablemente agregan muy poco valor, pero que puede ser un porcentaje relevante de la economía, ¿cierto? Tomando ese argumento, eso me lleva al segundo gran contraargumento que se puede establecer. Y el segundo contraargumento es que muchas veces esto no es opcional. En una mirada clásica de la economía de competencia, no necesariamente perfecta, pero una gran competencia donde las empresas efectivamente están siempre compitiendo por no desaparecer frente a las alternativas, no maximizar utilidades Ujú. es arriesgar la propia existencia de la empresa. Y por lo tanto, en el largo plazo, y uno podría dar un argumento semi-darwinista, más allá de lo Sí, que es bueno o es malo, lo que va a pasar es que las empresas que persisten en el largo plazo son aquellas que están en el límite de la ley, que extraen efectivamente hasta el último, y tal vez, uno podría argumentar, es un problema inherente del capitalismo. El capitalismo, más allá de que si el empresario es bueno o malo, los malos, entre comillas, terminan ganando porque son aquellos que logran extraer más utilidad y por lo tanto en el largo plazo, en los sí, tiempos complicados, son los que sí. sobreviven. No, está buenísimo como lo planteas, Daniel, porque parte de lo que hago en el libro, y me gusta tu aproximación darwinista, es que lo planteo desde el mismo punto de vista. Es decir, el libro no tiene una aproximación ética o moral. Es decir, yo no digo que esto vaya a pasar o esté pasando porque es bueno. Digo porque justamente las empresas se dan cuenta que a la hora de querer sobrevivir, es mejor estrategia generarle valor a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando le agregas valor a la sociedad, vas a tener mejores empleados, es decir, vas a tener empleados que están comprometidos con tu causa porque tienen de alguna manera una alineación ética. Dos, vas a tener inversionistas que ven justamente en tu proyecto empresarial menor riesgo porque tienes mejores estándares medioambientales, porque tienes mejores estándares de gobernanza, porque tienes mejores estándares sociales. Y finalmente, en el mundo del marketing o en el mundo del cliente, se te generó el sueño del marquetero, ¿cierto? Los marqueteros, para quienes lo han estudiado, tienen esta clásica como pirámide diciendo, mira, lo primero es dar un buen precio, lo segundo es dar atributos funcionales, lo tercero es dar atributos emocionales, después doy estilos de vida y después lo que vendo son valores. Bueno, vender valores es lo más sofisticado y lo que pasó acá es que se le cumplió el sueño a los marqueteros porque efectivamente las personas hoy día están comprando o prefieren comprar marcas, productos que se asocien con sus valores. Y ahí no digamos que están dispuestos a pagar el doble, pero están dispuestos a pagar un margen superior o por lo menos al mismo precio van a elegir el que les genera una cierta como consecuencia o coherencia interna. ¿Bien? Entonces, de manera de tener una mejor estrategia para poder asegurar tu subsistencia, te das cuenta que generarle valor genuino a tu cliente, a tu empleado y a tu inversionista es mejor estrategia y eso termina redundando en tener una buena rentabilidad. Pero si sigues esa visión, por decirlo así, setentera, de que solo tienes que maximizar utilidades llegando hasta el límite de la ley, te puedes meter en problemas y te va a pasar la cuenta. Y acá permíteme detenerme para entender de dónde nace esto. Todo esto nace de un famoso artículo de Milton Friedman, del año 71, si no me equivoco, Te lo voy a que, escri- comentar. Sí. que escribe en el New York Times y básicamente dice, el único rol social de la empresa es generar utilidades. Pero la verdad es que Milton Friedman no es tan malo ni tan tonto. ¿Bien? Milton Friedman lo que pasaba es que venía desde un contexto, en una discusión donde en el fondo había muchas empresas
grandes abiertas a la bolsa, donde había muchos accionistas minoritarios y de alguna manera el management, es decir, el CEO, la primera línea de ejecutivos, tenían muchísimo poder frente a los accionistas y frente a sus directorios. Entonces, la discusión de Friedman o la conclusión de Friedman viene desde dos premisas que creo importante explicar bien para ser justos. Uno es que decía, evaluar a tu plan ejecutivo es muy complejo, evalúala por un solo número y ese número es la rentabilidad. Si te pones a evaluarlo por una serie de otros indicadores, se van a generar un montón de distorsiones y no vas a poder evaluar bien a tu plan ejecutivo. Y lo segundo que decía es que la discusión ética en torno a lo que es hacer el bien no le corresponde a la empresa y por lo tanto dejémoselo al legislador. El legislador lo elegimos para eso, lo elegimos para que nos represente y dijera lo que está haciendo bien y mal. Y por último, hacía un tercer supuesto que de alguna manera no está tan explícito, pero decía, esto es como el supuesto original de Adam Smith, ¿cierto? Que el egoísmo del panadero y el egoísmo del carnicero terminan por beneficiar a la sociedad completa. Pero eso quizás se aplica en una sociedad tan atomizada, es decir, donde cada entidad o agente económico es tan pequeño como un panadero, pero es difícil pensar, o es casi utópico, por no decir ingenuo, pensar de que eso mismo puede aplicar cuando tenemos corporaciones de miles de millones de dólares y que porque ellas persigan el interés común, el mundo va a estar mejor. Ahí se genera una distorsión que es bastante inocentona. ¿Bien? Entonces, entendiendo que de ahí viene, creo que la segunda premisa de Friedman, es decir, el que cumplir la ley es suficiente, creo que también tiene un segundo rol medio inocentón, como intentando obviar de que al interior de un directorio no se vaya a discutir de ética, ¿cierto? Es decir, dentro de los márgenes de la ley hay un montón de espacio de decisiones éticas para tomar. Y voy a poner un ejemplo que se da hoy día mucho, es, tú eres un inversionista que cree mucho en el medio ambiente y heredaste una fortuna que tiene posiciones importantes en termoeléctricas. ¿Vendes las acciones en las termoeléctricas o te quedas en la termoeléctrica para asegurarte que operen bien? Porque claro, lo más fácil es salir de tu Y ambas son posición. legales, por supuesto. Claro, Entonces, y los dilemas son mucho más allá de lo legal y lo no legal. exacto, y además también de lo aparente, porque aparentemente yo salirme de mi posición de una empresa que contamina es lo más limpio que hacer. Pero no, tal vez no es tan ético porque te estás desentendiendo del problema y el siguiente accionista va a ser un tipo mucho más sucio o que tiene una mayor tolerancia a la contaminación y tú, por salirte de esa industria, vas a terminar contaminando más. Entonces, todo lo que quiero mostrar, como decías tú, Daniel, es que te puedes mantener absolutamente dentro de lo legal, pero el rango de discusión ética es enorme. Y creo que las empresas siempre se han mantenido o han querido mostrarse como neutrales dentro de la discusión ética y la verdad es que no lo son, no pueden serlo. Sí, esto es interesante porque tu tesis un poco es que hay, o si yo estoy recapitulando bien, de cierta manera hay una falsa dicotomía, porque básicamente tú estás diciendo, vivimos en un mundo que tiene aquellas condiciones, se dan las circunstancias donde ser ético, preocuparme por los empleados, atender a los clientes, dar un buen servicio, no es solamente algo éticamente correcto, sino que termina redundando en utilidad. Y por lo tanto es un dilema Ujú. que no existe si somos capaces de entender bien. Lo que me lleva al siguiente paso, que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mercado también desde el siglo pasado, Ujú. y nos hemos movido en una cierta dirección. Yo creo que hace 100 años esta discusión ni siquiera se tenía. No, Uno abrió una empresa para ganar dinero y la discusión era si era legal o no era legal, y ido moviendo en una cierta dirección. no, es que de hecho lo que acabas de decir es fascinante y no es tan así. Es decir, los grandes empresarios de finales del 1800 en Inglaterra o en Estados Unidos eran unos tremendos filántropos, era una especie como de señor feudal moderno. Es decir, Cadbury o JP Morgan eran tipos que, creo que es buena la descripción que acabo de hacer, señor feudal moderno, tenía una tremenda fábrica, pero se hacía, comillas, cargo de su gente, le dabas casa, le daba educación, generaba fondos para que los niños fueran a estudiar. O sea, cumplía un rol social enorme. ¿Por qué? Porque el tipo se sentía, comillas, responsable de todos sus empleados. Y de alguna manera eran estos como industrialistas paternalistas. ¿Bien? Sí, pero me suena más a a un latifundio semimoderno que a una lógica de responsabilidad social corporativa.
No, porque, porque es exactamente, adscrito a la persona, tal absolutamente, persona, más que una absolutamente. corporación que tiene como políticas, independiente del CEO, tener cierto comportamiento. Entonces creo que Seguro. como fenómeno es ligeramente distinto. Exacto, y todo lo que te quiero mostrar es que la concepción de la empresa también ha mutado. Es decir, esta concepción de los últimos 50 años de que están solamente para hacer dinero es una concepción que se acuñó a principios de los 70. Bien, de la misma manera que hoy día se está acuñando una diferente, pero que también hace 200 años era diferente. Es decir, pensemos en esos tiempos, en la mitad del 1800, no habían empresas medianas. O tenías estos grandes latifundios paternalistas industriales, o tenías puros comillas, peluqueros y zapateros que eran empresas familiares. Y la empresa familiar, de alguna manera, es la histórica de todas las empresas, que es un medio de subsistencia solamente, con un cierto fin o una cierta dinámica familiar. Pero era eso, era un medio de subsistencia, que también es diferente si lo pensamos a las originales, se me olvidó el nombre, encomiendas italianas, que es cierto que nacen en Venecia, cierto que son los primeros, ¿cómo se llama esto? Experimentos donde un inversionista se asocia con un emprendedor y lo que pasaba es que había un emprendedor que decía, yo pongo mi trabajo y mi riesgo de ir a las Indias a buscar especies y cosas que comerciar y había un inversionista que ponía el barco y ponía los negocios y se iban mitad y mitad. Y algunas veces volvía el barco y otras veces no volvía el barco. ¿Bien? Pero todo lo que quiero decir es que las empresas también van haciendo eco de la sociedad de sus tiempos. ¿Bien? O no sé, de East India Company en Inglaterra, ¿cierto? En la práctica era un tremendo ejército que tenía un tremendo poder, no solamente de mercado, sino que tenía un poder político en el mundo enorme, porque el rey le había dado el monopolio del comercio en toda la India. Entonces, bueno, ese tipo defendía sus barcos literalmente con un ejército y tenía más poder de lo que hoy día nos podríamos imaginar que una empresa debiese tener. Y esto nos lleva a una discusión realmente fascinante que tiene que ver con el futuro. Porque si uno piensa, el propio concepto de empresa es algo muy raro. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, nacemos en esta sociedad y todo. Si yo le trato de explicar qué es una persona jurídica a una persona de la media, es una cosa muy, muy compleja. Es una entidad etérea, abstracta, en un papel donde las Exacto, personas que la dirigen van cambiando. O sea, lo que hoy es Microsoft es completamente distinto a lo que era hace 30 años. Son otras personas, otros edificios, otros activos, otras tecnologías, pero hay un continuum, algo que es Microsoft que sigue, y por lo tanto el propio concepto de empresa es súper fascinante. Y mi pregunta para ti, Tomás, es cómo ves el futuro. ¿Sí? Haciendo este como recorrido de vuelo de pájaro de las primeras empresas, al menos en Europa, siglo III, en Venecia, luego pasamos al el gran salto en el siglo XVI, XVII en Holanda, cuando se hace toda la exacto. constitución es la primera vez donde uno puede empezar a comprar y vender partes de una acción, de ahí viene el concepto de Sí. share o acción en español, pero a futuro, ¿hacia dónde va? Porque como tú muy bien dijiste, las empresas son manifestación del tiempo, de los tiempos que corren. Hay respuestas correctas o incorrectas, pero ¿hacia dónde vamos? Mira, yo creo que si tuviera como que reescribir el libro hoy día y tuviera que hablar de las tendencias a futuro, creo que hay tres elementos interesantes. Uno que te va a gustar mucho, que se llama China. Creo que Me China suena, me plantea un suena, me suena. paradigma interesante desde ambos lados de la moneda, es decir, el cómo se comporta el occidente y por lo tanto el cómo regula o desregula a Google, a Facebook, a Amazon, dado que China está al frente. Y por el otro lado, la moneda, cómo las empresas chinas son un nuevo paradigma de empresa también en sí mismas. Es decir, las empresas chinas son de alguna manera un embajador natural de la República de China, o sea, del Estado chino, y por lo tanto uno no está lidiando con un montón de accionistas, está lidiando con un país, con ejército y con poder económico. ¿Bien? Ese por un lado, si quieres lo desarrollamos más y creo que ahí hay un tremendo tema. Creo que un segundo tema es el tema de la concentración. Uno mira cómo las empresas tienden a fusionarse, a comprarse unas con otras, y de alguna manera estamos en un mundo que cada vez más, y me puedo estar equivocando en el número, pero deben ser 2.000 corporaciones de miles de millones de dólares que hay en el mundo. ¿Bien? Y esas 2.000 corporaciones cada día son más grandes. Y de alguna manera se empiezan a despegar de las grandes corporaciones para los estándares de un país y pasan a ser estas transnacionales enormes, donde de nuevo unas se compran a otras y las economías de escala por capacidad de financiamiento, por operación, por tecnología, por lo que fuese, son enormes. Hoy día uno podría decir, no, es que hay no sé, 100 bancos grandes en el mundo. Y uno dice, sí, pueden haber 100 bancos grandes en el mundo, pero la verdad es que hay 7
que efectivamente tienen activos bajo management, ¿cierto? Que están en los órdenes de miles de millones de dólares, ¿bien? Perdón, de trillones de dólares, ¿cierto? En inglés, trillón. Y por último, creo que está todo el proceso que describo mejor en el libro. Es decir, de que incluso estas grandes corporaciones y las otras grandes, y las medianas y los startups, tienen de alguna manera esta nueva presión ética que viene desde sus empleados, desde sus accionistas, desde sus clientes. Entonces, de alguna manera, creo que están chocando o se van a combinar estas tres fuerzas. Vamos a tener empresas que cada día más están demandadas a impactar de manera positiva a sus comunidades porque clientes, inversionistas, todo el mundo se los pide, se lo exigen y de alguna manera creo que el gran ejemplo de eso es lo que pasó con la guerra con Ucrania. Es decir, Rusia se fue a guerra con Ucrania y al día siguiente era impresentable ganar dinero en Rusia y por lo tanto, no sé si fueron 100 o 1000 compañías, se fueron de Rusia al día siguiente. Y todas con, claro, no con un costo de destruir el 40% de su share de mercado, pero todas perdieron, no sé, un 5% de su mercado y lo asumieron porque entendieron que era impresentable de cara a sus clientes, de cara a sus empleados, de cara a sus inversionistas, decirle, hola, sigo con operaciones en Rusia y estoy ganando allá. ¿Bien? Y todas las empresas, muchas empresas lo hicieron. ¿Bien? Y creo que ese es una constatación muy clara de que la empresa, y esta es una palabra que no he utilizado en toda esta conversación, pero que sí la uso claramente en el libro, tiene un rol político. Político en el sentido de las dinámicas que adquirimos como sociedad para decidir hacia dónde va la sociedad. Porque la empresa finalmente es un protagonista en nuestra sociedad actual y de nuevo, como que no le pasamos la cuenta por ese poder que tiene, por ese rol protagónico que tiene y hoy día creo que se la estamos pasando. Estamos exigiendo que tomen una posición. Lo segundo, voy a como recapitular, es de nuevo esto de que a Occidente, tal como o Estados Unidos, tal como desmembró AT&T en los años 60, porque en el fondo era una gran telefónica que tenía demasiado poder de mercado, hoy día Occidente entiende de que de una u otra manera Google, Facebook y las grandes tecnológicas son algún tipo, comillas, de resistencia digital frente al poder que podría tener el día de mañana las grandes empresas chinas. Y yo creo que esa es la principal razón geopolítica por la cual hoy día no vemos que Amazon se desmembre cuando tiene el 40% del comercio electrónico en Estados Unidos. ¿Bien? Y por último, lo que hablábamos. Perdón, me fui de golpe al último tema. Y entre medio está este tema de, ¿cierto?, de la concentración. Las economías de escala son brutales. Hay una tendencia a tener empresas cada vez más grandes. Son transnacionales y cada día más los países están con menor capacidad de ejercer poder sobre las empresas. Y ahí hay una tensión mucho más que da para especular más largo, que uno podría hablar de la corpocracia y de cuánto efectivamente, si el día de mañana un país latinoamericano le quisiera poner reglas muy estrictas a una gran transnacional, no va a poder porque la transnacional le va a decir, ¿sabe qué? No me importa, tengo negocios para hacer en todo el resto del mundo. Un poco lo que pasó a Uruguay con Spotify, que comentábamos hace un par de capítulos atrás. Sí, hemos comentado varias veces, hemos tenido capítulos, si los quieren revisar, de corporocracia y cómo efectivamente las corporaciones han ido tomando cada vez más poder y la empresa ahora ya definitivamente ha ido trascendiendo de una unidad de producción económica a una unidad de organización con influencia política e influencia global. Ahora, solamente para poner la nota discordante y sin necesariamente argumentar de que las empresas no van a existir en el futuro, pero sí yo he identificado, y tal vez en una nota un poco más divergente, dos tendencias que podrían oponerse a esta lógica del fortalecimiento de la empresa. Y ambos tienen que ver, adivina con qué tema, podríamos poner una música acá, como una cortina. Exacto, inteligencia artificial. Y el argumento son dos, uno simple y uno un poquito más elaborado. El simple es que con mecanismos de recomendación muy efectivos, las marcas van a perder peso o importancia. Mm, Hoy día una de las funciones de la marca es que, si yo el ejemplo más clásico y de caricatura que se pone cuando yo viajo y no conozco ningún restaurante, me voy a incluso a mí me carga el McDonald's, pero me voy a McDonald's porque sé lo que voy a encontrar, es información. La marca me dice exactamente qué es lo que voy a encontrar. Me compro una ropa deportiva y sé que una buena marca sé que va a ser de buena calidad. Sin embargo, en un mundo donde las inteligencias artificiales tengan mucha información y nos den recomendaciones, ya ni siquiera voy a necesitar la inteligencia artificial para saber. Yo voy a viajar a un lugar mm, exótico para conocer todos los restaurantes, para saber la calidad real de los restaurantes, para saber
cuán higiénicos son, va a saber mis gustos y me va a decir, métete a ese pequeño restaurante verde del final de la calle. Estoy exagerando un poco el argumento, pero estoy diciendo que uno podría pensar que con inteligencias artificiales, con suficiente información del mercado y suficiente información de mis propias preferencias, de nuestras preferencias, la marca pierde peso. Y el segundo gran argumento, que es un poquito más elaborado y sin alargarnos mucho, dice que la empresa existe o surgen porque existen, en algún momento hay un economista que se llama Coase, que dice, mira, en realidad las empresas porque existen costos de transacción. Sí. Si no fuera difícil ponernos de acuerdo y nosotros rápidamente pudiéramos pedirle a otra persona que nos haga un cierto servicio, simplemente transaríamos nuestro oficio. El peluquero se conectaría con y las personas que son buenas en administración o en marketing le harían una consultoría al peluquero y al zapatero y conceptualmente no necesitaríamos empresas. Pero como existen costos de transacción y tengo que explicarle a las personas de qué se trata mi empresa y tengo que motivar empleados, etcétera, es un argumento porque existen empresas y en un mundo donde esos costos van bajando, la razón de existir de las empresas se Ujú. va diluyendo. Sí. Mira, de hecho es divertido porque cuando partí escribiendo mi libro, partí con esas dos tesis. Y me di cuenta en el camino que terminaban siendo un poco más débiles de lo que parecen. En el caso de Code, estoy de acuerdo, es decir, bajan los costos de transacción entre los proveedores, pero eso lo que te termina dando es que tienes empresas de una otra manera más flexibles y más porosas. Pero justamente el tema de generar una cultura, el tema de generar fiato, el tema de tener proceso, el tema de alguna manera responder rápido, sigue siendo infinitamente más rápido y pues, justamente la agilidad que necesitan las empresas hoy día solamente se da cuando mañana tienen que comprar esto y lo compran. Y no tienen que salir a hacer una licitación o cuando tienen que hacer algo lo hacen. Y no tienen que salir a hacer una licitación, a buscar a la persona correcta, etcétera, etcétera. Estamos un poco autorreferentes hablando de nuestro libro. Nos ha recomendado mucha gente comenzar a invitar a otros invitados para tener otras ideas porque estamos coincidiendo demasiado. Entonces, vamos a Oye, tener ideas externas o sea, es disruptivas. que Lo estoy acá prometo. estoy en una pieza de hotel y no es la primera vez que me pasa durante el día de que me doy cuenta de que tiene como un parlante Bluetooth y como que se conecta gente de otras piezas, porque todos los parlantes se deben llamar igual, y cuando de repente está conectado mi parlante y está prendido, pero no estoy yo conectado, se conecta el tipo de la pieza al lado y le conozco los gustos musicales a todos los vecinos. Bueno, dicho eso, el tema de Coase, no sé cuál es la palabra, cómo se pronuncia nuestro amigo medio francés, belga creo que era, no sé. Creo que se van a generar más sistemas, bien, un poquito más permeables, más complejos, pero no va a desaparecer la empresa. Y sobre el primer punto, creo que sí va a pasar en, en ciertos lugares este tema de la marca, de que se diluye, pero justamente esa es una mayor razón para buscar empresas que tengan un valor y que tengan una identificación ética, porque si solamente tienes una identificación funcional y de precio, te va a destruir Amazon, porque Amazon hoy día te va a vender una pila marca Amazon y es muy difícil que tú efectivamente quieras comprar Duracell o Energizer o lo que sea, porque no tienes ningún vínculo emocional con la pila de Duracell. Oye, es que es mejor. Oye, Amazon hace pila igual de buena. Le creo a Amazon porque sé que es una muy buena marca. Y así van a haber un montón de tipos que le va a pasar lo mismo y es lo que termina pasando con las marcas propias de los supermercados. Es decir, son capaces de ganar donde solamente el atributo es precio y funcional, pero no son capaces de ganar cuando hay un vínculo emocional y cuando hay un vínculo ético y de valores. Y por eso ese otro argumento para decir una marca con valores es una marca mucho más fuerte. Dejemos el podcast hasta acá, querido Dani. Interesante, sí. Bueno, un tema fascinante. Obviamente hay muchas maneras de mirar esto. Los invitamos a comentar, a criticar nuestros argumentos, a apoyarlos, a generar comunidad respecto a estos temas que son importantes y que le están dando forma al mundo. Así que buen, Eso, buen podcast especial. simpático. Buenísimo. Oye, muchas gracias, Simpático. Daniel. La verdad es que fue bueno el sparring. Qué bueno. Agradezco tus palabras. Oye, bueno, y que todos, queridos, por favor, como siempre, recomiéndenle a su amigo, coméntenos a nosotros cómo podríamos cambiar, pónganle seguir, evalúenos con muchas estrellitas y vamos creciendo esta comunidad para hablar de temas entretenidos. Estimadas, estimados, un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos.